El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días de que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron todo lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estos 2 discípulos que lo han visto morir a Jesús en la cruz, vuelven a su pueblo, vuelven al lugar donde vivían en primer lugar con desánimo y con muchas dudas. Habían puesto toda su fe y toda su confianza en alguien que en definitiva había muerto como un delincuente. Habían puesto toda su esperanza en que este hombre restaurara a Israel, o sea, volviera a expulsar a los romanos y a hacer de Israel un pueblo libre. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Le dicen los 2 discípulos a Jesús en ese caminar. Me parece que son situaciones parecidas a las que nos tocan vivir a nosotros. Estos 2 discípulos caminan con Jesús resucitado, vivo, al lado de ellos, pero no lo reconocen. Y las dudas, los desánimos y la incapacidad que tenemos de reconocerlo a Cristo vivo al lado nuestro, son una cosa que se repite una y otra vez en nuestra vida y en la vida de la gente. Me parece que tenemos algunas ideas, como siempre decimos, conceptualizadas, intelectuales, acerca de la resurrección de Cristo y de que está vivo, pero nos cuesta mucho que eso se haga realidad, tangible para nosotros en la vida, que eso lo consideremos permanentemente una situación real
en nuestra existencia y en el encuentro con cada uno de nuestros hermanos. Las dudas sobre la acción redentora de Cristo en el misterio de la cruz y de la resurrección, porque vemos un mundo cada vez más alejado de Dios, cada vez más sumido en la oscuridad, en la tiniebla, cada vez más alejado de la verdad. El desánimo que eso produce, porque pareciera que cada vez con mayor notoriedad, estamos como remando en contra de la corriente como si fuéramos locos, como si hubiéramos perdido la razón y no nos diéramos cuenta cuál es la realidad. La pregunta que surge de la liturgia de la palabra este domingo, que nos proclama en los Hechos y en la carta de San Pedro a un Cristo vivo y resucitado en medio de nosotros, es cómo hacemos para hacer desaparecer esas dudas, esos desánimos, esa falta de esperanza que tantas veces aparece en nuestra vida, fruto de la realidad que nos toca vivir. ¿Cómo hacemos para evitar esto que a los discípulos de Emaús les pasó después del misterio de la crucifixión? Lo primero que les sucede a ellos en este caminar hacia Emaús es que Jesús les parte el pan de la palabra. Ellos se van a acordar después, haciendo memoria, de que cuando Jesús les hablaba de las Escrituras y les trataba de explicar que todo el Antiguo Testamento estaba como direccionado a ese punto culminante de la historia de la salvación, que era su propia muerte, su sufrimiento. Mientras les hablaba y les partía el pan de la palabra, después ellos recuerdan que les ardía el corazón. Lo segundo que sucede es que Jesús, que ha caminado con ellos, llega a Emaús y amenaza a seguir adelante, a seguir caminando. Era un peregrino para ellos. Y ellos en ese momento, los dos discípulos, se aproximan a Jesús. Se hacen prójimos de este hombre que les ha enardecido el corazón partiéndoles el pan de la Escritura. Y se hacen prójimos de él pidiéndoles que comparta con ellos su techo y su mesa. Y por último, Jesús les parte el pan de la Eucaristía. Y ahí se abren sus ojos y lo reconocen. Cuando nos preguntamos cómo hacer para evitar las dudas, los desánimos, la falta de convencimiento de que Cristo está vivo en medio de nosotros, la respuesta la encontramos precisamente en este recorrido que Jesús hace con estos dos hombres hacia Emaús. Lo primero que tenemos que hacer es partir el pan de la palabra. Lo primero que tenemos que hacer es alimentarnos con la palabra de Dios. Esa palabra que en definitiva nos explica cada día, en cada situación, qué es lo que Dios quiere y pide de cada uno de nosotros. Y el por qué pasaron las cosas que pasaron. Así como Jesús se las explicó a los discípulos, la misma Escritura nos sigue explicando hoy cuál fue el misterio de la cruz, para qué fue el misterio de la cruz y por qué el mundo sigue estando como está. Si nosotros podemos partir y comer el pan de la palabra, entonces nos veremos necesitados de comer el pan del prójimo, de hacernos próximos a aquellos que nos rodean. Tendremos necesidad de servir a los demás, que es el fruto de la palabra, porque la palabra de Dios que se encarnó en la persona de Jesús se hizo servicio y entrega a los demás con ese gesto simbólico del lavatorio de los pies y con ese gesto fuerte y definitivo de la entrega de su propia vida. Él, alimentado por el pan de la palabra, caminó serenamente, a pesar de que también lo atravesaban las dudas, hacia el misterio de la cruz y de la resurrección, porque sabía que era la forma de servirnos. Y ese servir, ese entregarnos a los demás,
ese hacernos prójimos, ese partir nuestro pan con el otro, que se puede concretar en miles de formas. De hecho, Jesús practica una muy común, que es apiadarse, tener misericordia de dos personas que viven en el desánimo. Nosotros tenemos posibilidad de animar, de alentar a muchos que están en la misma situación, de vendar heridas, de aliviar dolores, de olvidar agravios. Son todas formas que tenemos de hacernos prójimos, de servir al otro. Si comemos el pan de la palabra, necesitamos comer el pan del prójimo. Y si hemos comido los dos panes, entonces necesitamos recordarlo y festejarlo, el que hemos podido alimentarnos del pan de la palabra y partir el pan con el hermano. Y por eso la Eucaristía. Por eso Jesús les partió el pan y entonces lo reconocieron. Porque se dieron cuenta de que estaban, en definitiva, celebrando lo que acababan de vivir. Les había hablado de la Escritura y les había ardido el corazón. Pudieron abrir su casa y su mesa a aquel que caminaba con ellos, y entonces cuando les partió el pan, se les abrió el corazón. Pudieron festejar y recordar aquello que Jesús había hecho unos días antes. Había recordado la palabra que Dios había pronunciado desde el principio de la historia, que Él debía sufrir y morir para que resucitando nos salvara, y pudo también partir el pan con el hermano, entregando su propia vida para la salvación de todos. Son esos tres panes los que nos aseguran el poder superar las dudas, los desánimos, las faltas de convencimiento de que está vivo entre nosotros. Un convencimiento no intelectual, sino vital, de que vive entre nosotros resucitado en cada hermano que nos rodea, a quien podemos servir y a quien podemos escuchar desde Dios. En esa proximidad que nos hace parecer a este Jesús que quiere ser atendido y recibido para que le partan el pan del servicio y de la entrega, y de esa forma asociarnos a su misterio redentor.